el resultado, como ya dijo compañero, también que codifica, es el que codifica el factor de coagulación. En el caso de la hemofilia B, en la hemofilia A del factor 8 y en el caso de la hemofilia B del factor 9. Ya, vamos a ver que va a tener que jugarse en la hemofilia A, que va a codificar el enema mensajero de 9 kilobases, que va a utilizar el factor del factor 8. Vamos a ver acá en la hemofilia A, en la hemofilia B, que en cambio va a codificar el enema mensajero de 3 kilobases, que utiliza el factor de coagulación 9, 10. Esto tiene una forma de proteína de 415 aminoácidos. Ya. Vamos a ver aquí el mecanismo de la enfermedad. Se va a dar porque en una forma inactiva el factor 8 va a estar unido al factor de von-Willebrand. Factor de Willebrand, y esto porque el factor 8 va a ser una proteína LAB que va a estar susceptible a degradaciones, pero cuando está en unión del factor de von-Willebrand tiene una resistencia proteínica a la degradación. ¿Ya? En cambio, cuando ya va a estar en una fase activa, el factor se va a desunir del factor de Von, y esto va a dar factores de coagulación, que es el factor de coagulación 10A, o también de la proteína C o de la proteumbrina. Ya, aquí vamos a ver que en cambio, si es que cuando hay una deficiencia del factor de coagulación, no se van a desencadenar no se van a desencadenar los factores de coagulación. Esto va a hacer que se produzca la hemofilia o los sangrados. Ya. Hay una tabla que dice que la actividad, en qué severidad tiene la hemofilia. Que vamos a encontrar que cuando el factor está menos del 1% en sangre, va a ser una hemofilia severa. Cuando va a ser entre 1 y 5% va a ser hemofilia moderada, y en una hemofilia leve cuando hay la activación del factor más del 5%. Lo que es en terapia génica vamos a encontrar tres estrategias que van a ser las estrategias in vivo y en vivo, ya sabemos, y para estas estrategias vamos también a encontrar estrategias complementarias. Ya. Los vectores más utilizados son los basados en virus A, B y los antivirales. Como por ejemplo en la hemofilia A va a ser el vector BA, B, LPI, BB. Y en la hemofilia B, igual como aquí A, B, 8, es C, factor 10 del vector. Ya. Aquí vamos a ver que los órganos a tratar fueron el hígado, el riñón, el vaso y el arteria sanguínea, ya que estos son los que producen más factor de coagulación 8. Ya la vía de administración de estos vectores va a ser intravenosa. Ya entre los resultados encontramos que el nivel plasmático del factor 9 se incrementó del 1 al 100% de lo normal, y una mejoría clínica. Ya, pero esto llegó a una conclusión que los niveles circundantes no son suficientes para prevenir hemorragias, como decir una cortadura o un trauma. Solo sirve para corregir las hemorragias leves en terapia génica. Ya, en lo que es en terapia celular, en los stem cells se utilizaron células endoteliales y celulares del hígado. Estas células son para proliferar y reemplazar en algunas partes del arterio hepático. Y como resultado se llegó a que hay una restauración de los niveles plasmáticos del factor 8 y hubo una alteración en el fenotipo del sangrado. Ya, también se utilizaron las células de ratones sanos, células de Kupffer, que son macrófagos del hígado, que se van a desarrollar principalmente en la médula ósea. Y también se vio que va a corregir el fenotipo de los ratones con hemofilia, y hubo un incremento considerable en los niveles del factor 8. Ya, lo que es respecto a las IPS, se utilizaron IPS a partir de fibroblastos, que luego se van a diferenciar a células endoteliales. Y estas iban a expresar marcadores específicos de la membrana, como el CD31, CD34 y el FLK1. Y como resultado se tuvo que los niveles del factor de plasma 8
se incrementaron en un 8 o un 12%. Ya. ADN recombinante. No digo una cosa, o sea, yo llegué a una conclusión que, según lo que vi, que en terapia celular, lo que es se utiliza terapia celular, el factor 8 es el que va a salir, es el que más se va a incrementar, y en cambio igual de la terapia génica, es el factor 9, es el que tiene más mejoría. Ya. Lo que es en ADN recombinante, encontramos que son basadas, hay algunos fármacos que son basados en el plasma, pero hay otros también basados en ADN recombinante, como encontramos aquí el recombinante. ¿Para qué factores? Para el 8, este va a ser de primera generación, como van a encontrar otro que va a ser el NATE, que va a ser igual para el factor 8, y así algunos, y vamos a encontrar el NLX para el factor 9, que va a ser de tercera generación. Esto de la generación se refiere a que la primera generación está estabilizada con albumina humana, y la segunda generación se utilizó sacarosa y solamente se utilizó albumina para los cultivos celulares. En cambio, la tercera generación no tiene proteínas humanas y no se utiliza proteínas humanas de animales en ningún paso de la vida. Vamos a hablar sobre enfermedades cerebrovasculares. En ADN recombinante vamos a tener dos estrategias. La primera es la proteína estreptoquinasa por vía recombinante, que se va a obtener del estreptococo hemolíticosal. Esta se va a utilizar principalmente para resolver los coágulos en un infarto agudo, además de la trombosis profunda. La segunda opción va a ser los factores de crecimiento con actividad angiogénica, tanto el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento fibroblástico. Los resultados van a ser mejora de la perfusión tisular y un menor dolor de reposo y las funciones isquémicas. En la terapia génica vamos a tener dos estrategias: la que va a ser in vivo, que va a ser la administración al paciente con un gen, y la ex vivo, que va a ser la transformación celular. Este tipo de terapia génica va a ser somática in vivo. Los genes a tratar van a ser los genes del factor de crecimiento endotelial vascular, y van a ser como órgano a tratar el corazón. Las vías de administración van a ser durante la tratomía por una inyección en jeringuilla por vía intramiocardica. Y los resultados van a ser a corto plazo, que van a ser, va a disminuir los episodios de angina, y estos se van a seguir disminuyendo a partir de los 3 a 6 meses. Y a largo plazo hubo una evidencia de que que va a mejorar el periodo tanto de las enfermedades isquémicas tratadas, aunque la perfusión tisular no había mejorado. Ya, lo que es terapia celular, en cambio, vamos a tener que existen estudios tanto in vivo como in vitro. Las células van a ser autólogas o halogénicas, y tenemos varios tipos de células madres que han sido estudiadas en cardiología. De estas, las más importantes son las células mononucleares de médula ósea, conocidas como BMMC, que un ejemplo de estas son las células hematopoyéticas, que son de fácil acceso mediante aspiración. Las células madre mesenquimales, que son las células del tejido adiposo, pueden ser también las células de la placenta o del cordón umbilical. Estos, por tener un bajo contenido en las personas jóvenes, es más fácil para implantarle en las personas de edad avanzada. Ahora tenemos en el mecanismo de acción, va a existir una transdiferenciación de los cardiomocitos, haciendo que estos se puedan convertir también en lo que son en la célula, en factores moleculares como son la actina y la miosina. También tenemos los efectos parácrinos, que van a ayudar a tener efectos en las citoquinas y ayudar a la liberación de TNF, NMP y el VEGF. Las vías de implantación va a ser por infusión intracoronaria vía catéter con balón, inyección intramiocárdica y también administración por vía venosa periférica. Dentro de lo que son los IPS, vamos a tener que estas son células, especialmente los fibroblastos, que van a tener un potencial cardiogénico, que son muy similares a los blastocitos, sin embargo estas no salen del embrión. Se utiliza 4 factores como el microRNA, factor de transcripción, y se ha utilizado también compuestos químicos como el butirato y el OCT4. Sin embargo, en las últimas investigaciones se pudo reprogramar directamente estos fibroblastos en miocardiocitos mediante factores GATA4 y el GMT. En la epigenómica vamos a tener que uno de los más importantes van a ser el
MIR-NA33, que este va a regular el metabolismo lipídico del gen SRB2, que va a ayudar a lo que es la biosíntesis del colesterol. Esto quiere decir que si en la célula existe una baja de lo que es el colesterol, el MIR-NA33 va a ayudar a que vuelva a restablecerse. Por lo que también el MIR-23 trabaja también en lo que es en el ciclo celular y también en la glucosa, por lo que se lo ha estudiado mucho para basarse en drogas en tratamientos cardiovasculares. Y una de las principales drogas que ya ha sido sacada, por así decirlo, es el Miopersen, que sirve para la hipercolesterolemia. ¿Qué es ese? El Miopersen. ¿Qué es? Un medicamento basado en lo que es el Buenos días, compañeros, buenos días, doctora. Vamos a presentarlo sobre cirrosis. Empezamos con ADN recombinante. Dentro de las biologías de la infección crónica del virus de hepatitis C, representa aproximadamente el 40% de los casos de cirrosis. Constituye además de estimular la principal indicación para el trasplante hepático en el mundo. Entonces, por eso una de las vacunas que encontramos en ADN recombinante va a ser para el tratamiento o para la prevención de hepatitis B y también de hepatitis C. La de hepatitis B está formada por partículas altamente purificadas del antígeno de superficie de la hepatitis B absorbidos en sales del riñón. Esta es una vacuna de ADN recombinante de estos antígenos. Y lo que vamos a lograr con esta vacuna es retrasar la aparición y disminuir la frecuencia de las posibilidades de complicaciones, disminuir el riesgo de carcinoma hepático celular, disminuir la progresión o estabilizar el estadio de la fibrosis, reducir la necesidad de trasplante hepático y prevenir la recurrencia de la trasplante. En cambio, para la vacuna de la hepatitis C se empleó interferón alfa 2 beta recombinante más ribovirina. En cuanto a los transgénicos que encontramos, una de las formas una de las principales como sustancias que se utilizan para el tratamiento de la cirrosis van a ser la utilización de albúmina obtenida del plasma humano. Esta se utiliza principalmente en pacientes con condición clínica más precaria que presentan hipovolemia y ascitis que no responde a la acción de los diuréticos. Esta albúmina humana presenta a su vez muchas desventajas, las cuales son la poca donación de sangre que se presenta en el mundo y el alto riesgo de transmisión de virus al inyectar el albúmina humana. Por eso los científicos han buscado otras formas de producir albúmina sin que sea la humana. Entre ellas tenemos el arroz transgénico, en las cuales es la última obtención de los científicos en los que utilizaron el genoma del arroz, que fue completado en 2005, e insertaron un gen codificado para que produzca albúmina. Al hacer los estudios en ratones se vio que tenía una inmunogenicidad similar a la albúmina humana, con lo cual es la más cercana a que pueda producir de las otras dos que les voy a indicar. Otra forma es las plantas de tabaco transgénicas, en las cuales se utilizó ya no la información del genoma, sino más bien la transformación plastidial. En esta, el gen no se va a introducir en el núcleo como se hace en el arroz transgénico, sino más bien en el cloroplasto. Y en las plantas de papa transgénicas también se va a usar la transformación plastidial, sino que esta vez se va a utilizar, se va a introducir el gen utilizando como vehículo una bacteria, en la cual que hasta ahora se ha probado es Escherichia coli. Terapia génica. Para terapia génica encontramos dos artículos. El primero que se iba a combinar con stem cell y terapia génica. El artículo solo de terapia génica es acerca del factor de crecimiento hepático, terapia génica en cirrosis en ratas. El tipo de terapia génica va a ser somática y ex vivo. Los genes a tratar vamos a tener
crecimiento transformante beta 7 y el factor de crecimiento de hepatocitos. El vector va a ser un flavivirus, que es un virus hemaglutinante del factor. Órganos a tratar va a ser el hígado. Vías de administración vamos a tener intramuscular y los resultados vamos a tener a corto plazo que el factor de crecimiento de hepatocitos incrementó en el suelo considerablemente. A mediano plazo el factor de crecimiento de hepatocitos incrementó a pesar de la administración constante de dimetilnitrosamina. En cambio, el factor de crecimiento transformante beta 7 disminuye. Y a largo plazo, las ratas pudieron vivir más de 50 días a diferencia de los 45 días que vivieron sin la administración del tratamiento.